¿Cómo elaborar el repertorio de aperturas y defensas? ¿Cuál es el mejor movimiento para iniciar el juego? ¿Cómo disponer de las piezas para el ataque y la defensa? ¿Qué sistema jugar? ¿El sistema Londres es bueno? En este breve resumen, expondré mis motivos para que usted, amigo lector, elija bien su apertura y su defensa, ya sea de estilo estratégico o de estilo combinativo. La conquista del título mundial de ajedrez desde 1886 hasta 1972 produjo 476 partidas, producto de 27 encuentros por la disputa del título mundial. A continuación, les presento una breve reseña histórica sobre las principales aperturas y defensas empleadas por estos geniales grandes maestros del tablero de ajedrez. De las aperturas y defensas del ajedrez se atribuye a los diferentes estamentos culturales y políticos que por tradición oral y escrita de reyes, militares, sacerdotes y conquistadores formó parte de sus instrucciones en la preparación académica y militar obligatoria. Todos los que contaban con disposición de tiempo y poder defendían y colocaban en práctica militar sus secretos. La historia del ajedrez es la historia de los campeones del mundo. Las aperturas es un atajo de la historia que nos sitúa a través de los orígenes del ajedrez moderno. El primer libro al que se le atribuye la recopilación del origen del juego fue elaborado por aproximadamente en el año 1300 por orden del rey Alfonso X el Sabio y consta de 98 hojas de pergamino que con el título Juegos diversos de ajedrez, compuesto por 7 capítulos que contienen las leyes básicas y durante el siglo XVI Ruy López de Segura, clérigo español nacido en Zafra en 1540, tutor y protegido por el rey Felipe II, fue el jugador más fuerte de Europa. Dio el origen a la apertura Ruy López. José Raúl Capablanca, en los fundamentos del ajedrez, comenta sobre la iniciativa. Cuando las piezas se colocan en el tablero, ambos bandos poseen la misma posición e idéntico material. Las blancas, sin embargo, tienen el derecho de iniciar el juego, y la movida en este caso significa la iniciativa. Y la iniciativa, aunque todo lo demás sea equivalente, constituye una ventaja. Esta ventaja debe ser mantenida todo el tiempo posible y será abandonada únicamente por otra, sea material o posicional, que pueda obtenerse en su lugar. Las blancas, de acuerdo con los principios ya establecidos, desarrollarán sus piezas con la mayor rapidez y al propio tiempo tratarán de evitar el desarrollo de las de su adversario, ejerciendo presión en los puntos convenientes. Se esforzarán como primera medida por dominar el centro y, si ello no fuera posible, por obtener alguna ventaja posicional que les permita seguir hostigando al adversario. Solo debe abandonarse la iniciativa a cambio de alguna ventaja material, y ello en tan favorables condiciones que den la certidumbre de poder resistir la posterior presión del contrario. El primer campeón del mundo decía: el éxito en una partida de ajedrez no se explica por la genialidad ni las dotes del jugador, sino por las particularidades que presenta la situación en el tablero. De ahí que la defensa es más difícil que el ataque. Para rebatir o para defender esta teoría, nos podemos situar cuando yo inicié a estudiar las aperturas. Me explicaba mi entrenador: si las blancas pierden un movimiento que no vaya coordinado hacia el centro,
se pierde la iniciativa y queda igual. Si el blanco vuelve a cometer otro error, queda a la defensiva, pasa a ser, entre comillas, las piezas negras. ¿Pero qué le pasa a las piezas negras? No pueden cometer error. Tienen que luchar desde un inicio por hacerse a la iniciativa. Botvinnik, el creador de la Escuela Soviética de Ajedrez, ha analizado profundamente las aperturas y recomienda que es más importante que el jugador no se aprenda de memoria apertura por apertura, defensa por defensa, para volverse un teórico erudito en aperturas que no le van a servir para nada. Estas aperturas son desarrolladas por los grandes maestros para su propio repertorio. Él desconoce ese tipo de juegos medios. El jugador iniciado debe conocer los fundamentos, debe basar su estudio en ideas, las ideas básicas para iniciar el juego, para mantener la iniciativa y para luchar contra la iniciativa, el control del centro, el desarrollo de las piezas, la seguridad del rey y tratar de evitar que el adversario obtenga las anteriores. Para elegir una apertura se debe tener un cuidado con todos los movimientos de peones, porque los peones crean debilidades y una buena apertura y una buena defensa reza siempre en no crear puntos débiles. Esa es la clave de que sea una buena apertura o que sea una buena defensa. Durante el proceso del desarrollo y presión del centro de la glorieta central, se debe tener presente la idea estratégica general que guía el objetivo de la apertura, el desarrollo armónico de las piezas, coordinación espacial, coordinación numérica o coordinación mixta. Solo en el caso de que haya variantes forzadas, se debe seguir el curso dictado por el estudio de los campeones mundiales. Cada campeón mundial prepara sus aperturas de acuerdo a los torneos, a los rivales y al estado de ánimo. Es muy importante tener esto presente. Recordemos que la ley más valiosa en ajedrez es coordinar las piezas con las casillas y las piezas con nuestras piezas propias y peones, y nuestras piezas con las del adversario. En las aperturas y en las defensas no hay que dejar puntos débiles. Todo movimiento peón crea debilidades, que son las casillas al frente del peón y las casillas laterales del peón. La coordinación entre las piezas y las casillas nos da tres formas de controlar una casilla. La primera por ocupación, la segunda por amenaza y la tercera en forma indirecta. Las casillas aumentan de valor a medida que se acercan al centro y disminuyen de valor a medida que se alejan del centro. Las columnas más importantes son las centrales,
Las filas más importantes son las centrales. Las diagonales más importantes son las que cortan el centro. La diagonal mayor blanca y la diagonal mayor negra. La práctica del juego de ajedrez realizada por los campeones del mundo en sus competencias han creado la teoría y nos han dado los fundamentos y las ideas básicas que debemos de considerar al inicio del juego. La gran mayoría de los campeones del mundo no se aprenden las aperturas y las defensas de memoria como muchos pensamos. Lo que sí tienen muy claro son las ideas y los fundamentos, y ellos recomiendan: aprenda las ideas básicas de las aperturas, veámoslas, aprendámonos los fundamentos de las aperturas y de las defensas. Los elementos fundamentales de todas las aperturas y defensas que ya conocemos con la planeación, organización, ejecución y evaluación, la denominamos la estrategia. La estrategia consiste en el ataque o control a las casillas, columnas, filas y o diagonales para hacerlas fuertes y a su vez serán débiles para el adversario. Los principales elementos estratégicos son la relación de material de piezas propias y del adversario, la seguridad del rey, la colocación individual de las piezas y peones, las estructuras o formación de peones, coordinación entre las piezas y peones, balance de pequeñas ventajas, ventaja de desarrollo, ventaja de espacio, piezas con mayor actividad, etc. Piezas mal colocadas, piezas asignativas, piezas sin protección, la iniciativa y el valor dinámico. La ventaja de desarrollo es un valor dinámico táctico. En las aperturas y las defensas, las piezas blancas y las piezas negras tienen los mismos objetivos. Una buena colocación de piezas y peones debe contar con armonía, con excelente coordinación entre sus piezas, un sitio seguro para el rey, ser adaptable a los cambios para poder realizar los ataques por el centro o el flanco del rey o el flanco de dama. Otro factor fundamental es el ataque o control de las casillas centrales, ya que brinda ventaja de desarrollo. Podríamos colocar un modelo como apertura ideal en los juegos abiertos. Para definir una apertura ideal, nos fijamos en la conformación de las piezas y los peones, donde todas las piezas juegan, ya sean blancas o negras. El blanco, al inicio del juego, entre sus peones centrales, está la opción de jugar D2, D4 o E2, E4. Al jugar esta última, el peón E4 ocupa la casilla central blanca en E4 por ocupación y controla las casillas D5 y F5 por amenaza. Todo avance de peón crea puntos débiles, que son las casillas laterales del peón y la casilla del frente del peón. Por ende, la mejor respuesta del negro es ocupar los puntos débiles del adversario, y la jugada E7, E5 es una de las mejores opciones contra E2, E4. Controla por ocupación la casilla E5 y por amenaza la casilla T4, F4. El negro equilibra totalmente el juego en esta posición
luchando por las casillas centrales y por el espacio. De lo anterior, nace una de las normas de control de casillas centrales para las aperturas. Siempre se deben controlar las casillas del color opuesto a las que controla el oponente. Las blancas, con la salida del caballo a F3, inician la lucha por la casilla central E5 por amenaza. Las negras se defienden de la mejor forma moviendo el caballo de dama hacia la zona de la glorieta central, caballo B8, C6, controlando por amenaza las casillas negras centrales E5 y D4, neutralizando el efecto del alfil. El bando blanco desarrolla activamente su alfil de rey con el movimiento alfil F1, B5, aumentando la presión al peón negro de E5. Por lo tanto, este alfil está realizando un ataque indirecto a las casillas negras centrales D4 y E5. El alfil ataca directamente a la pieza que controla las casillas negras centrales. La escuela soviética continuó de la misma forma que iniciamos nosotros en los cuadros anteriores los análisis. Ellos continuaron buscando la ubicación ideal de las piezas blancas y de las piezas negras con los movimientos iniciales anteriores. Esta salida se conoce como apertura Ruy López, por ser el clérigo español el que la estudió y practicó por primera vez. El plan del blanco consiste en controlar el centro, sacar las piezas del flanco rey y enrocar corto lo antes posible, para luego continuar con el desarrollo del flanco dama, ejerciendo fuerte presión en las casillas negras centrales D4, E5, con la opción de bloquear el centro, bloquear el flanco dama e iniciar el ataque en el flanco rey. Análisis de los soviéticos. Estrategia en la seguridad del rey. Para identificar el sitio de mayor seguridad para el rey, debemos familiarizarnos con las estructuras de peones en las aperturas. Por ejemplo, si el centro se abre rápidamente, el rey deberá salir del centro con la mayor rapidez, pero si el centro está formado por una estructura de peones bloqueada, el sitio de mayor seguridad será precisamente permanecer en el centro. En los juegos abiertos, una de las estrategias del blanco es el enroque largo, porque coloca a su rey en seguridad y activa la torre para el ataque en las columnas centrales. También el enroque corto, pero como las líneas se abren, las del centro, el rey debe estar en un sitio seguro. Esto tanto para el ataque como para la defensa. Estrategia en el movimiento de los peones en las aperturas y en las defensas. Estructuras de peones forman el esqueleto fundamental en todas las posiciones. De estas estructuras dependerá el valor de nuestras piezas. Al estudiar las alternativas para controlar una casilla central, observamos que para el bando blanco es de mayor importancia controlar las casillas E5 y D5. Las piezas blancas ubicadas en estas casillas restringen al máximo la posición de las negras. Veamos el control de la casilla blanca D5.
Mediante el apoyo de los peones blancos ubicados en C4 y E4 simultáneamente, se crea un anillo de seguridad que impide la liberación del juego negro, lo que aprovechó el campeón mundial Botvinnik para ubicar su caballo en la casilla central. Esta pieza ocasiona mayor daño a la posición del bando adversario. Por su parte, el bando negro es sometido a la pasividad. El bando blanco mejora y con cada movimiento captura más espacio. Este es el principio de la ventaja de espacio. Control de la casilla blanca E5. Se le denomina modernamente casi estructura Londres. En la teoría de los cuadrantes observamos que en el ejemplo anterior se repite, solo que esta vez toda la acción se produce en el sector del flanco rey. De igual manera se puede decir que si la casilla D4 y E4 son capturadas por el bando negro, el procedimiento de estrangulación por asfixia es el mismo que para las casillas donde ya hemos visto los ejemplos anteriores. Sin embargo, es importante observar cómo en el ajedrez dinámico actual se le presta muchísima importancia al control de alguna de las casillas contiguas al centro. Un modelo cuando se lucha por la conquista de casillas que linden con las casillas centrales. La glorieta central es la partida Suetin contra Furman en el 21º campeonato soviético del año 63. Este análisis fue hecho por los soviéticos y se le conoce como estructura Londres. Veamos un método de estrategia en su clasificación de las aperturas por parte de los soviéticos. Aperturas abiertas. Se denominan aperturas abiertas a las aperturas donde el blanco inicia con el avance a 2 casillas del peón rey y el bando negro responde igual. Blanco juega E2, E4, el negro responde E7, E5. El objetivo fundamental para ambos jugadores es lograr realizar el avance de 2 pasos del peón dama para ser cambiado por el peón del rey contrario, dando origen al cambio de los peones centrales y formando 2 columnas abiertas. Columnas sin peones, característica fundamental de las aperturas abiertas. Las 2 principales aperturas abiertas. Tenemos la apertura de los 4 caballos en el diagrama superior, la apertura italiana en el diagrama inferior y posteriormente hablaremos de una de las principales, que es la Ruy López, que iniciamos con sus conceptos. Entre las líneas de las aperturas abiertas se caracterizan los gambitos, entre ellos el gambito del rey y el gambito Evans, que fueron muy utilizados en la época de Paul Morphy. Consiste en que las blancas ceden un peón a cambio de agilizar su desarrollo y poder controlar las casillas centrales, el cuadrante de la glorieta central, para posteriormente realizar los ataques al rey. En el segundo diagrama vemos la apertura italiana, que es muy de moda actual y se caracteriza por un ataque hacia F7. Las negras utilizan una de las defensas ideadas por Tigran Petrosian, campeón del mundo soviético, para impedir este ataque, que es la defensa de los 2 caballos. En el último diagrama encontramos la apertura donde iniciamos el estudio de la lucha de E2, E4 y E7, E5 con la famosa apertura Ruy López o apertura española. Aperturas semiabiertas.
Se denomina aperturas semiabiertas a todas las aperturas donde el blanco inicia con el avance de 2 casillas del peón rey y el bando negro responde de forma diferente al movimiento del blanco. Incluso puede mover su peón rey pero una sola casilla. El bando que conduce las piezas blancas por lo general opta por realizar posteriormente el movimiento del avance del peón dama de 2 de 4, que en la mayoría de las ocasiones será cambiado por el peón avanzado del alfil dama del bando contrario, produciéndose el cambio C5 por D4, dando origen a 2 columnas semiabiertas, donde el bando que tiene la columna semiabierta no tiene peones, pero el adversario sí. La columna semiabierta D para las blancas y la columna semiabierta C para las negras. Esta característica forma parte fundamental de la estrategia de las aperturas y defensas de este grupo. Las blancas controlan el centro, la columna semiabierta de dama y en la gran mayoría de estas posiciones atacarán por el flanco del rey. Por el contrario, el bando que conduce las piezas negras controlará la columna semiabierta del alfil dama para presionar y contraatacar en el centro el punto E4 y el flanco dama por la columna semiabierta del alfil dama. Veamos las principales defensas y aperturas semiabiertas. En el primer diagrama encontramos la defensa siciliana, cambiar un peón de flanco del alfil dama por un peón central, es el objetivo, y ataque del negro por el flanco dama y en el centro. El blanco ataca el centro y el flanco rey. Defensa francesa es el segundo diagrama que nos muestra cuando las negras juegan E7, E6. Quieren atacar el punto D5. En el diagrama de abajo, a mano izquierda, encontramos la defensa Caro-Kann, 2 ajedrecistas que idearon con similitud a la defensa francesa sin dejar obstruido el alfil dama el ataque a la casilla de 5. Por último, en el diagrama derecho encontramos la defensa moderna o defensa Pic-Uffinset, estudiada muy fuerte por los soviéticos y puesta de moda en nuestra etapa moderna: ataques por los flancos. Aperturas cerradas. Se llaman aperturas cerradas todas las aperturas donde el blanco inicia de forma diferente al movimiento del peón del rey de 2 a E4. Por regla general, estas estructuras son propensas al bloqueo del centro con peones, creando estructuras o conformación de peones en cadena, otorgando la posibilidad de ampliar las maniobras de piezas, y el aspecto fundamental es el control y la ruptura de peones por los flancos. Se ejerce una fuerte presión en las 3 áreas geográficas del tablero: el centro, flanco de dama y flanco del rey, existiendo la alternativa de un cambio de una pieza menor por 2 o 3 peones centrales con el objetivo de pasar de una estructura o conformación de peones cerrada a una estructura abierta, donde las estrategias son totalmente diferentes, favoreciendo en este último caso al bando con una mejor y mayor disposición de piezas en el centro. Para jugar este tipo de aperturas y defensas se exige una mayor compresión del juego estratégico a ambos jugadores. Aperturas y defensas cerradas, defensa Keres, defensa eslava en la parte inferior. Veamos algunas de las aperturas y defensas cerradas más importantes en este campo. Tenemos en el primer renglón el gambito de dama, cuadro superior izquierdo, cuadro superior derecho. Tenemos la defensa india de dama. En el cuadro inferior izquierdo, el ataque indio del rey.
Y en el diagrama siguiente vemos la defensa india del rey. En la lección siguiente, o en la tercera entrega, veremos otra clasificación dinámica de las estructuras de peones establecida por la moderna escuela soviética de ajedrez en el manejo de las aperturas y las defensas. Posteriormente entraremos, para hacerlo de una forma resumida y más fácil, con la teoría de los cuadrantes. Muchas gracias. Fin.